noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy vamos a hablar de un tema que le genera pasión a muchos y escepticismo a otros más. Hablamos de los objetos voladores no identificados, los ovnis, que hoy pues tienen un día mundial en nuestro calendario y se celebra hoy, el Día Mundial del OVNI. Precisamente en los últimos días, la inteligencia de Estados Unidos, a través del Pentágono, se refirió sobre varios avistamientos de estos objetos desde Washington. Juan Camilo Merlano nos recuerda qué dijo ese organismo. Juan, adelante. Fueron 144 incidentes entre el año 2004 y el año 2021 con objetos voladores no identificados, de los cuales se hace cargo este reporte de la Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos. En 143 de esos incidentes simplemente no hay conclusión. Dice la Inteligencia de los Estados Unidos que no hay detalles o que no hay información suficiente para poder concluir la naturaleza de esos objetos. Dice que en efecto se han tratado de objetos físicos, dado que han sido capturados por los radares o por visores especiales, ya sea de la Marina o de la Fuerza Aérea estadounidense. No obstante, si bien son objetos voladores no identificados o fenómenos aéreos no identificados, como se les llama aquí, eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que se esté hablando de extraterrestres. Incluso, en el único caso que se pudo comprobar o del cual se pudo concluir de qué se trataba, de lo que fue capturado por los radares, fue un globo. Entonces dice también la Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos que en muchos de estos casos se ve que los radares capturan unos movimientos inusuales que podrían responder a una falla de los equipos, ya sea de los radares o de otro equipo, y que se tiene que adelantar una investigación mucho más a fondo para poder concluir de qué se trata. Este fue un reporte que fue presentado al Senado de los Estados Unidos luego de que buscaran tratar de esclarecer esta serie de incidentes que se han venido presentando desde el año 2004 y determinar si se trata también de algún tipo de dispositivo o de objetos, de aeronaves, que respondan, por ejemplo, a tecnología rusa o china. Lo que sí está totalmente descartado es que no se trata de tecnología de los Estados Unidos. Información desde Washington. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol Ahora. Pues este informe del Pentágono no aclaró muchas dudas sobre este tema. Y es que son muchas las inquietudes y mitos frente a los ovnis o sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Y por eso nos acompaña en Sala de Prensa Germán Puerta, divulgador en temas de astronomía, quien incluso escribió un libro sobre la materia. Germán, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y un saludo a todos. Germán, ¿qué opina usted de las conclusiones del reciente informe de los Estados Unidos sobre los ovnis? Bueno, lo primero es que hay que definir qué es un ovni. Todo fenómeno aéreo, de día o de noche, que el observador no puede interpretar su naturaleza, para ese observador ese es un fenómeno ovni o fenómeno no identificado, porque objeto volador da la sensación de que ya es artificial y puede tener muchas explicaciones. Por ejemplo, en estos días se está observando al atardecer el planeta Venus, muy brillante, pero si tú no sabes qué es el planeta Venus, vas a pensar que es un ovni. De hecho, al planetario de otros lugares nos llaman diciendo qué es ese objeto raro que hay sobre el horizonte. Bueno, es el planeta Venus. Así hay muchas explicaciones para ese tipo de fenómenos, artificiales, naturales, meteorológicas, pero siempre hay un grupo muy grande de casos que no tienen ninguna explicación. En este sentido, lo que la inteligencia de Estados Unidos publicó fue una serie de videos que muestran objetos extraordinariamente veloces a grandes alturas y que pues no tienen suficiente información para determinar de qué se trata. Lo que sí no hay ninguna evidencia, y ellos mismos lo afirman, es que vengan de otro mundo, que sean visitantes extraterrestres en naves voladoras. Infortunadamente asociamos ovnis siempre con temas extraterrestres, pero no necesariamente ese es el caso. Y entonces, si no es con algo extraterrestre. Bueno, el fenómeno ovni es muy común, ha sido muy común ahora y ha sido muy común a lo largo de la historia. Hay casos extraordinarios que pues saltan a toda explicación. Aquí mismo en Colombia tuvimos un evento muy famoso, muy conocido, que fue el caso de Anolaima en 1969, que prueba la realidad del fenómeno. O sea, sí hay casos que son extraordinarios, que no tienen ninguna explicación, pero que no tenemos evidencias
de ninguna naturaleza para afirmar que sean visitantes de otros mundos. Es posible, este es un enorme y vasto universo. Ya tenemos nuestras naves explorando Marte en busca de vida bacterial, no hay marcianos, jamás los hubo. Tal vez en otros mundos sí eso es posible, porque hay docenas y docenas de planetas como la Tierra que podrían albergar en esas estrellas distantes algún tipo de vida. Nunca lo sabremos hasta no llegar allá. Las posibilidades existen, pero no hay evidencias de nada de esto, y mucho menos afirmar la hipótesis extraterrestre que es tan común, que nos han visitado a lo largo de la historia, han sido responsables de influencias como, por ejemplo, en las pirámides de Egipto o las figuras de Nazca o cosas por el estilo, que por supuesto no tienen ninguna evidencia. Hay mucha pseudociencia en este tema OVNI y ese sí es un problema que vemos que es muy común. Germán, volviendo a hablar sobre este reporte ante el Congreso de Estados Unidos por parte del Pentágono, ¿se podría pensar que hay interés de Estados Unidos de ocultar descubrimientos sobre ovnis o sobre extraterrestres? ¿Usted qué piensa? Bueno, en los años 50, Estados Unidos también se preocupó porque estos avistamientos comenzaron sobre todo en la era moderna de 1947. El 2 de julio de 1947 se dio el caso Roswell, que es el que conmemoramos hoy día. Y estamos en la Guerra Fría, esa lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la ciencia ficción nos ha traído los marcianos al televisor y al cine, y culturalmente pensamos que si hay visitantes, si hay invasiones, posiblemente. Pero había muchos avistamientos, había oleadas de avistamientos. Inclusive aquí en Colombia, en los años 60 y 70, se observaron muchos casos que salieron en prensa. Y Estados Unidos se preguntó, al igual que en aquella época, si estos fenómenos tenían alguna amenaza para la seguridad nacional. Y la respuesta es que, pues no lo fue en los años 50 y no lo es ahora. Y no están ocultando nada. Las teorías de la conspiración que son tan comunes en la mitología urbana, me parece que pues no tienen ningún sentido. Si existen esas noticias, serían demasiado grandes como para ser ocultas. Sencillamente que en el área 51 tengan platillos voladores y cadáveres de extraterrestres, pues es algo totalmente delirante, no tiene ninguna base. Eso le quería preguntar, porque es que el área 51... pues hay alrededor toda una cultura ovni, muchos ufólogos que también son los que se dedican al estudio de estos objetos voladores o estos fenómenos aéreos no identificados, pues se reúnen allá y es como un área en donde reina un misterio, en donde es lo que usted está diciendo, se creen mitos, desinformaciones que guardan secretos de vidas extraterrestres o platillos voladores. Pareciera un mito. Mira, tienes toda la razón y es uno de los graves problemas que tenemos por la falta de cultura científica, por la falta de cultura y ciencia. Creer en estos mitos puede llevar a casos terribles como el que sucedió en California en 1996, cuando los 35 miembros de una secta en California se suicidaron porque esa era la forma de viajar en un platillo volador detrás de un cometa. Es un ejemplo de lo que puede suceder cuando estos temas se exponen ante personas que quieren creer, quieren sí, como buscar opciones a los problemas diarios que tenemos, los problemas cotidianos, en alternativas pues totalmente extremas, ¿no? Como que vengan a rescatarnos o algo así por el estilo. Hay mucha gente que quiere creer, pero no hay bases científicas para realmente pensar que eso es cierto. Muchas personas, y usted lo acaba de decir, quieren creer, y esa es una de las frases icónicas de una serie muy recordada, precisamente que estudiaba todos esos fenómenos que no podemos explicar. Pero aunque no haya evidencia científica, pues sí hay toda una cultura, ¿cierto?, de estas personas que creen en estos fenómenos, y tal es la afición, el seguimiento que se le hace, pues que hoy estamos celebrando el Día Mundial del OVNI en nuestro calendario terrícola.
Y mira la cantidad de literatura y de películas, de cine. E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo, Los expedientes secretos X y Ese. muchas más han creado una cultura alrededor de los visitantes extraterrestres. Mira, eso es posible. De hecho, hace 50 años, un poco más, fuimos a la Luna, lo que muestra que se puede viajar a otro mundo y volver. Aunque la Luna está a 3 días de viaje, nos abrió las puertas del universo. Y si hay civilizaciones en otras estrellas, pues es posible que también tengan un interés por conocer y explorar el universo. Pero no hay prueba de nada de ello. Yo creo que vale la pena estudiar estos temas, son un enigma, muchos de ellos, con las herramientas de la ciencia, de la física, de la biología. La historia también es muy interesante asociada a estos eventos, e inclusive en el arte hay manifestaciones que muestran estos objetos, pues siendo un fenómeno muy común. Es un tema de estudio, de exploración que pronto lo veremos más desarrollado por los grandes telescopios que van a ir al espacio y por las nuevas tecnologías para detectar señales de vida en otros mundos. Todo esto lo coloqué en mi libro porque se ha investigado, el tema sí se ha investigado mucho y hay reportes muy serios como el del Pentágono, pero hay otros en años anteriores y yo los plasmé aquí para un poco dar a entender que el fenómeno, aunque tiene muchos enigmas, con mayor razón por ello, vale la pena ser estudiado. Vale la pena ser estudiado, pero con ese rigor científico, ¿cierto? Que nos aleja un poco de ese apasionamiento, pero nos lleva a encontrar esas respuestas basadas en evidencia, pues tangible, que se pueda medir o que se pueda verificar. En este Día Mundial del OVNI, contémosle a los usuarios que están ahorita con nosotros en sala de prensa, ¿qué es un objeto volador no identificado en términos sencillos? En términos sencillos es cualquier fenómeno aéreo, de día o de noche, que el observador no puede interpretar su naturaleza. Yo mismo he observado 3 veces en fenómenos que no entendí que eran en su momento. En una oportunidad en Villalba observé un gran bólido que descendía en la noche, ¿sí? Y de repente se devolvió. Los bólidos no se devuelven, así es que no supe qué fue lo que vi y por lo tanto se clasifica como fenómeno ovni, pero no puedo decir que era la nave exploradora de la nave madre que venía de las Pléyades. Eso no tiene sentido. Simplemente es un enigma que en algún momento podremos resolver. Por ahora no hay muchas evidencias y seguimos pendientes de lo que pueda suceder con estos fenómenos. Como dirían en esa misma serie que hace unos instantes hizo mención, pues seguimos observando los cielos y es que hay sitios muy específicos en los que se han conocido pues más avistamientos de ovnis. ¿Hay algún común denominador o similitud entre ellos? Bueno, por ejemplo aquí en Colombia se asocia la zona de Tabio Tenco con la Peña de Guayca, pero es un lugar en el cual pues hay muchas aproximaciones aéreas de Guaymaral y del aeropuerto El Dorado. Y muchas veces tú vas a un evento en el que quieres ver y observar y psicológicamente puedes interpretar objetos comunes como ovnis. Pero ¿por qué vemos tantos o más eventos en Villa de Leyva o en la Tatacoa, en los grandes eventos de astronomía? Pues porque simplemente hay mucha gente mirando hacia el cielo. Hay mucho observador. Y entonces la posibilidad de observar algún fenómeno es mayor. ¿Por qué no vemos tantos aquí en Bogotá pues, o en una ciudad? Pues porque estamos pegados al suelo mirando no caernos en un hueco. No estamos mirando al cielo y tanta contaminación y edificios nos aíslan bastante los fenómenos celestes. Sencillamente es una frecuencia normal de avistamientos y no solo en estos lugares, en todo el mundo. Es un fenómeno pues que se da en todas partes, ¿no? Uno, por ejemplo, tiene ese avistamiento, uno a dónde lo puede reportar precisamente para tener una explicación si es o no, porque también vemos muchos videos rondando en redes sociales diciendo esto es un ovni y empieza a crecer esto pues como una bola gigante de mentiras en muchas ocasiones. ¿Usted a qué entes o desde qué cuentas aconseja poner estos avistamientos para tener así mismo una explicación lógica y certera?
Sí, ahora con los celulares cualquiera puede hacer una filmación muy oportuna. Eso no sucedía antes, ¿no? Y tal vez por eso ahora llegan más videos. Tal vez muchos de ellos no son muy santos, pueden ser trucados. Aquí no hay una oficina en Colombia para reportar ese tipo de fenómenos. Llaman a los observatorios, al planetario. A mí personalmente me llegan también videos, imágenes. Yo trato de responder con la muy poca evidencia que da una imagen o un video, sí, pero normalmente puede tener alguna explicación si la conozco. Por ejemplo, el paso de la Estación Espacial Internacional, que si tú no sabes qué es la Estación Espacial, tan brillante que se observa a simple vista, pues vas a confundirla con un ovni o el planeta Venus, como usted mencionó. Germán, háblenos, retomemos de ese libro que usted escribió sobre los ovnis. ¿Qué otros elementos podemos encontrar ahí? Bueno, aquí en el libro está la historia y la mitología acerca del fenómeno ovni. También está el fenómeno en el arte, porque hay obras de arte especialmente de los siglos XIV a XVI en el Renacimiento, preciosos trabajos que muestran objetos extraños en el cielo. Y luego entro con la era moderna de los ovnis, que comenzó precisamente en 1947. Vemos los resultados de las principales investigaciones, incluyendo lo que tiene la Marina, y destaco 3 casos. Un fenómeno ovni que observó el propio Alexander von Humboldt en 1799 en la isla de Tenerife, cuando él venía hacia las Américas, y da una explicación, trata de dar una explicación de tipo óptico. No necesita traer a los marcianos para dar una explicación. Un caso muy famoso que se dio en 1950 en Estados Unidos, con unas fotografías muy reales que ameritaron la portada de la revista Time. Y el tercer caso es el ovni Anolaima, aquí en Colombia, que es un caso muy famoso inclusive en el mundo. No solo por la calidad de los testigos que vieron esta esfera en esta finquita en Anolaima, sino porque ese caso se asoció al deceso, a la muerte del mayordomo de la finca, el único adulto que se acercó al fenómeno, que tal vez fue una circunstancia que estaría enfermo o algo así, pero lo que no hay ninguna duda es que el caso de Anolaima sí sucedió, es real. Es real y hace unos años volvió a salir a la luz y sobre todo se volvieron a conocer esos dibujos que en su momento los niños que eran en ese momento pues dieron a través de su retrato, sus dibujos, pues ese testimonio de lo que había pasado y sí se observaba y sobre todo la luz y como usted muy bien lo dice, pues se asocia la muerte de ese mayordomo e incluso se llegó a decir que su temperatura corporal cambió después de tener contacto con esa esfera o con ese fenómeno. Sí, en la entrevista que le hice a uno de los testigos, a 2 de los testigos, ellos también narraron las circunstancias terribles en las que murió este campesino. Pero bueno, el caso es que más allá de la muerte de Arcesio Bermúdez, como se llamaba este agricultor, pues el caso sí fue real. Usted ya nos mencionaba en Villa de Leyva ese objeto que vio, ese fenómeno que no puede explicar. ¿Ese es uno de los acontecimientos que lo ha puesto a reflexionar sobre estos fenómenos o sobre la vida extraterrestre a usted, Germán Puerta? No, yo conocía el fenómeno ovni desde hace años, heredé los archivos de mi tío abuelo Enrique Uribe White, carpetas y recortes y muchos libros acerca del fenómeno. Él también estaba muy interesado en explicar el tema en los años 50, inclusive cuando se inició la televisión colombiana en 1954, él tenía un programa científico y habló de ese caso. Él era bastante escéptico, como hay que serlo, ¿no? En la ciencia hay que ser escéptico, no puedes simplemente tener la mente tan abierta que aceptes cualquier hipótesis sin ninguna comprobación. Así que el caso y el fenómeno lo estudié desde muy joven y finalmente nos preguntan tanto a los aficionados a la astronomía sobre los visitantes que decidí escribir un libro sobre esto, ovnis. Aprovecho para dar mis redes, Astropuerta en Instagram y Twitter,
y mi correo astropuerta@gmail.com. Ahora todo se despacha por correo, pueden solicitarme pues y tengo muchos más libros porque estoy dedicado a la divulgación y comunicación de la ciencia. Y la lectura todavía es un arma y una estrategia maravillosa para integrar conocimiento en la comunidad. Totalmente, y desde esa experiencia y desde ese conocimiento que lo tienen las venas y ese gusto por el rigor científico y por ese escepticismo del que usted nos habla, ¿usted cree que entonces estamos solos en el universo o que sí hay vida en otros planetas? Ya hace unos raticos nos adelantaba la respuesta, pero ya se la vuelva a hacer. No es una cuestión de creer o no creer, hay que irse a los hechos. Y los hechos indican que en este momento conocemos en números redondos 4.000 exoplanetas, planetas que hay en otras estrellas, en esta misma galaxia. De esos 4.000, un 5%, alrededor de 200, son planetas como la Tierra, que giran en la zona de habitabilidad de la estrella, el lugar donde el agua líquida se puede sostener en la superficie, como aquí en nuestro planeta. Esa es la condición indispensable para la evolución de las bacterias a organismos superiores. 200 exoplanetas similares a la Tierra. Si tú extrapolas este número a las 250.000 millones de estrellas que tiene la galaxia, nos darían 5.000 millones de planetas como la Tierra. Son números enormes, y fuera de eso hay otros 100.000 millones de galaxias. Pero son números, probabilidades. Por ahora, creer o no creer, bueno, íntimamente yo pienso que sí deberían existir otras civilizaciones. No sé si lo alcanzaremos a comprobar en 50, 100 o 1000 años, pero íntimamente pienso que sí, que no debemos estar solos en este enorme universo. Una charla apasionante hoy en el Día Mundial del OVNI. Germán Puerta, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Con mucho gusto, espero que nos veamos. Estos temas son sensacionales y pronto vendrán más noticias alrededor de la astronomía y el espacio. Claro que sí, estaremos muy atentos a ellas. Gracias por estar con nosotros. Y hasta aquí, Sala de Prensa, pero sigan conectados aquí porque ya viene Signo Pesos. Buenas noches.